hoy Donald Trump es reelegido presidente de los Estados Unidos. Dice que Dios le permitió vivir para salvar el país y que el éxito los unirá. Resultado histórico, republicanos no solo ganan la Casa Blanca, sino también ambas cámaras del Congreso, el voto popular y el voto católico. Experto nos habla de la perspectiva para la causa Pro Vida y Familia. En España, un entusiasta despliegue de caridad con el arduo trabajo de voluntarios se extiende por el sureste luego de las graves inundaciones. En su audiencia general, el Papa reza frente a la imagen de la patrona de Valencia por los más de 200 muertos y casi 90 desaparecidos por la crisis de lluvias en España. En Nigeria, otro sacerdote fue secuestrado mientras el rector de un seminario sigue en manos de delincuentes que exigen dinero por su liberación. Hola Natalie, un gusto estar contigo. Una alegría estar contigo, Eddie, con los televidentes desde nuestros estudios en Lima, Perú. Gracias por acompañarnos en EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Bienvenidos, yo soy Natalie Paredes. Empezamos las noticias desde Estados Unidos con un nuevo presidente. El republicano Donald Trump obtuvo la reelección, adjudicó a la ayuda de Dios su triunfo frente a la demócrata Kamala Harris, quien hasta el cierre de este noticiero no se pronunció sobre los resultados. Durante la campaña, el Papa Francisco dijo que los votantes de Estados Unidos se enfrentaban a una opción por el mal menor. Veamos el informe de Montserrat Alvarado, presidenta y directora de operaciones de EWTN News. Quiero agradecer al pueblo estadounidense por el extraordinario honor de ser elegido su 47º presidente y su 45º presidente. El expresidente Donald Trump regresa a la presidencia de los Estados Unidos después de volver a capturar el estado de batalla de Wisconsin, que perdió por pocos votos en 2020. La elección dependió de 6 estados adicionales, Pensilvania, Georgia, Carolina del Norte y Wisconsin, que fueron a Trump, mientras aún se cuentan los votos en Nevada, Arizona y Michigan. Los republicanos también tuvieron una gran noche en el Senado. Obtuvieron 3 escaños para capturar la mayoría, con actualmente 52 escaños en el Senado. Mientras tanto, en la Cámara de Representantes, aunque hay que ver quién gana la mayoría, los republicanos tienen actualmente 198 escaños y los demócratas tienen 180. Necesitan 218 para ganar la mayoría y aún faltan 57 carreras por ganar. Un control republicano unificado en Washington establecería el rumbo para la agenda de Trump. Y la batalla por la vida tuvo un lugar muy importante, con el aborto en la boleta electoral en 10 estados. Se gastaron $120 millones en enmiendas propuestas sobre el aborto en esta temporada electoral, con los grupos pro aborto sobregastando a los grupos pro vida 10-1. 3 estados, Colorado, Maryland y Nueva York, ya tienen leyes muy liberales, donde el aborto es legal en los 9 meses del embarazo. Y no sorprende, pero aún desafortunado, las medidas sobre el aborto que agregaron protecciones en la Constitución estatal fueron aprobadas en todos estos estados. Y en Arizona, Montana y Missouri, el aborto ahora está agregado a la Constitución estatal y es lícito hasta las 24 semanas de embarazo. Pero en Nevada todavía hay tiempo para que el movimiento pro vida actúe. Aunque la enmienda pro aborto fue aprobada anoche, necesita ser aprobada de nuevo en 2026 para que entre en vigor. Pero sí hay buenas noticias. Se garantizaron protecciones para la vida en 3 estados, Florida, Dakota del Sur y Nebraska. Mientras los resultados en Florida y Dakota del Sur fueron muy apretados, Nebraska fue único en que los votantes tenían 2 preguntas en la boleta, una que protegía la vida y otra que protegía el aborto. Con las 2 opciones claramente presentadas, permitió que los votantes eligieran la vida y rechazaran agregar el aborto a sus constituciones estatales. Montse Alvarado, EWTN Noticias. Tenemos los resultados de las elecciones en los Estados Unidos, donde el Partido Republicano ha ganado la Casa Blanca y también el Senado y ha mantenido el control de la Cámara de Representantes. Un resultado que nadie podía prever previo a estas elecciones. Para saber más al respecto y cómo quedan también los principios no negociables que defiende la Iglesia, estamos con Carlos Polo. Él es presidente, director de Population Research Institute en Latinoamérica. Carlos, bienvenido al programa. Muchas gracias, Eddie. Un placer estar contigo nuevamente. Pues coméntanos estos resultados para poder apreciar qué significa políticamente y, por supuesto, también cómo esto puede jugar a favor o también cómo se abre el panorama para los principios no negociables en los Estados Unidos a partir de estas elecciones. Bueno, siempre digo que
los resultados abren una posibilidad para que los católicos podamos hacer el mayor bien posible, ¿no? Ciertamente, un resultado a favor de Harris hubiese sido muy negativo y hubiera puesto condiciones muy adversas para el desarrollo de cualquier actividad a favor de la vivencia de la fe católica y de la defensa de la vida. El triunfo de Trump abre un espacio de diálogo y eso es un triunfo que ha sido aplastante. Trump y el Partido Republicano no solo han ganado la presidencia, sino también han ganado el Senado y la Cámara de Representantes, lo que se llama la trifecta. Pero más importante aún, Eddie, lo que ha ganado es el voto popular por una diferencia de 5 millones de votos. Esto quiere decir que Trump empezará su gobierno con un respaldo popular muy fuerte. Lo que se llama el mandato y que hace que todo en adelante, al menos a raíz de estas elecciones, en el futuro próximo vaya a ser verdaderamente bastante diferente a que si hubiera solamente ganado el voto de los electores, como funciona el sistema en los Estados Unidos. ¿Qué podemos decir de los principios no negociables de la vida y la familia en la composición de este Congreso en los Estados Unidos? ¿Podrá prestarse a que pueda haber un tipo de avance en una agenda legislativa pro vida? Sí, dependerá mucho del movimiento pro vida. Trump es el gobierno de Trump, y no olvidarse que el vicepresidente Vance es católico, es un converso, sienta las bases de un actuar que pudiera ser eficaz, pero repito, que va a depender del movimiento pro vida, que va a depender de cada católico que nos escucha, porque la política de hoy exige eso, una participación activa. Los políticos van a seguir a los movimientos y a los grupos que actúen proactivamente. No debemos esperar que ellos lo hagan todo, debemos ayudarlos, y en ese sentido, el gobierno de Trump y Vance presenta condiciones para los principios negociables muchísimo más benignas. Si hubiera salido Harris, hubiera sido una situación demasiado adversa y hubiera presentado un riesgo muy grande para nuestros temas. Ahora, déjame decirte que el voto católico a favor de Trump, según una encuesta de la cadena de televisión NBC a boca de urna, ha sido 56% a favor de Trump y 41% a favor de Kamala Harris. Esto puede verse de dos maneras, Eddie. Puede verse de una manera optimista, diciendo de que, como tú sabes, Estados Unidos es un sistema bipartidario desde siempre, y desde siempre los demócratas han tenido el voto católico. 56% de votos católicos a favor de Trump es una gran diferencia, y es que Trump rompió esa ecuación de que los católicos votaban por el Partido Demócrata. Pero una visión, digamos, preocupante podría ser de que todavía 41% de los católicos no tienen ningún problema moral ni espiritual para votar por un candidato tan radicalmente a favor del aborto y anticristiano como Kamala Harris. Sí, sorprendente, ¿no? Es casi un suicidio social y político, pero lamentablemente ya no son prioridades para ese segmento, aunque como tú dices, el cambio de que el voto católico sea ahora mayoritariamente republicano es claramente un logro político de Trump, y sin duda una parte importante de ese voto católico que ha respondido a Trump es un voto pro vida, sin duda. Hablemos un poco de lo que pasó en las diferentes contiendas con respecto a enmiendas para el aborto. Tuve mucha alegría de saber que en la Florida, donde voto yo como ciudadano, ganó la vida. O sea, no pasó una enmienda que hubiera hecho del aborto un tipo de derecho constitucional, y también se rechazó, por ejemplo, la marihuana recreacional, que es un factor de descomposición, sobre todo para la juventud. Sí, mira, habría que contar primero a mucha gente que no ha sabido, no se ha enterado que hubo 10 estados que votaron enmiendas sobre el aborto simultáneamente a la votación por la presidencia, el Senado en algunos estados y la Cámara de Representantes, una parte de ellos en cada estado.
En 10 estados se votó también por enmiendas relacionadas al tema del aborto, con diferente tema, pero de esas 10 enmiendas, 7 fueron favorables al aborto y 3, incluyendo la que menciona Cedi y la de Florida, rechazaron el aborto legal y mantuvieron la prohibición que ya tenían a partir de la sentencia Dobbs, la sentencia que revocó la infame sentencia de la Corte Suprema Roe versus Wade. Entonces, en 3 estados, Nebraska, Dakota del Sur y Florida, se mantuvo la prohibición del aborto. Pero en 7 estados se ratificó el aborto como derecho. En 2 de ellos, lamentablemente en Missouri y en Colorado, y en Arizona, en Missouri y en Arizona, se revirtió la prohibición que había habido por una ley en el Congreso del Estado. Y en los otros 5 estados restantes, se aprobó el aborto en diferentes etapas del embarazo o en diferentes supuestos como peligro de la vida de la madre, violación o malformaciones congénitas. Esto también habría que verlo de una manera optimista o de una manera, digamos, preocupante. Lo optimista es que el aborto todavía es un tema de debate nacional. Si hubiera salido elegida Harris, si hubiera zanjado el tema del aborto, ya no hubiera sido un tema de discusión y el aborto hubiera sido legal nuevamente, hubieran afectado la sentencia Dobbs a través de leyes federales y el aborto hubiese sido legal en todo Estados Unidos nuevamente tarde o temprano. Como dices tú, Carlos, es importante que los pro vida se organicen y tengan agenda propia para hacer viable la agenda pro vida en todas estas contiendas que no solamente son a nivel del gobierno federal, sino también a nivel de cada estado en adelante, como podemos ver. Muchas gracias, Carlos Polo, director de Population Research Institute para Latinoamérica, por haber estado con nosotros el día de hoy. Gracias a ti, Edgar. Y voluntarios en España ayudan a reconstruir las áreas destruidas por las devastadoras inundaciones que dejaron 218 muertos. 213 son de Valencia, según Associated Press. La policía, bomberos y soldados continúan en la búsqueda de los desaparecidos. La ciudad de Al-Daya fue la más afectada. Muchas personas se sienten abandonadas por las autoridades mientras los voluntarios establecieron puntos médicos y de distribución de alimentos en toda la ciudad. En Sedaví, de Valencia, a medida que llegan los suministros médicos y son distribuidos por voluntarios, las autoridades nacionales y regionales aconsejan que usen guantes y mascarillas para protegerse de posibles infecciones tras el contacto directo con el barro. Escuchemos el sentir de los voluntarios. No, aquí estaba toda la calle llena de coches y aquí nadie. Lo único que sí, todos los vecinos de aquí, compenetrado muy bien, nos hemos organizado muy bien y hemos estado limpiando y por eso está así, porque lo hemos hecho nosotros. Nos pusimos una mesa haciendo café para la gente que venía a limpiar y eso, y nos hemos hecho en un puesto de que ahora viene la comida, o sea, nos hemos hecho un punto. La sensación más grande es de angustia, de incertidumbre, de no saber cómo actuar, dónde llamar, dónde ir para averiguar. Entonces tiramos de contactos que tenemos para poder hacernos con esas personas, bueno, esa chica en concreto. Bueno, la gente está afectada, lógicamente, pero estamos trabajando en ello. Hay pequeños grupos de trabajo preguntando puerta por puerta, grupos de enfermera y médico preguntando las necesidades de la gente. Se han habilitado diferentes puntos a lo largo del pueblo y prácticamente improvisados, y se está atendiendo a la gente. Hay personal y muchos de ellos voluntarios. En horas extra y estamos atendiendo a la gente.
Por su parte, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, anunció las medidas económicas en favor de las zonas devastadas por las graves inundaciones al sureste del territorio. Escuchemos sus declaraciones en reciente rueda de prensa. Sabemos, en todo caso, desde el Gobierno de España que esto no es suficiente, que aún quedan desaparecidos por localizar, viviendas y negocios destruidos, sepultados bajo el lodo y mucha gente que sufre carencias severas. Y por eso tenemos que seguir trabajando sin distracciones, con más medios, con más coordinación y con mayor esfuerzo hasta que la normalidad haya vuelto a todos los municipios y a todos los hogares golpeados por esta tragedia. Son 10.600 millones de euros esta primera respuesta de la primera de las fases de este plan de respuesta inmediata, de reconstrucción y de relanzamiento de la Comunidad Valenciana. Es un buen primer paso, un paso ágil y ambicioso, con medidas concretas, realistas, que entran en vigor ya y que van a ayudar a la gente, a las empresas, en los próximos días y semanas. Y en el Vaticano, los muertos y damnificados por la catástrofe de lluvias en España también estuvieron entre los temas de atención especial del Papa Francisco esta mañana. Nuestra corresponsal Paola Rías informa. Antes de comenzar su audiencia general, el Papa Francisco quiso rezar frente a la imagen de la patrona de Valencia, la Virgen de los Desamparados. El pontífice le entregó una rosa blanca como gesto de cercanía a las más de 200 víctimas mortales de las inundaciones provocadas por el huracán Dana. La patrona de Valencia. La patrona de Valencia, Valencia que tanto sufre, y también otras partes de España, pero Valencia que sufre bajo el agua. He querido que esté aquí la patrona de Valencia, esta pequeña imagen que me han regalado los propios valencianos. Hoy, de una manera especial, pedimos por Valencia y por otras partes de España que están sufriendo por el agua. Sufriendo por el agua. Con este gesto inusual durante una audiencia general, el Papa Francisco recordó la crisis que se está viviendo en el sureste de España, donde por ahora se cuentan casi 90 desaparecidos. Durante esta catequesis semanal, el pontífice dedicó su reflexión al tema de la oración al Espíritu Santo. Subrayó la importancia de rezar con libertad para vivir con espontaneidad la oración. Se debe pregar siempre con libertad. Hay que rezar siempre con libertad. Hoy debo rezar esto, porque prometí esto, de lo contrario iré al infierno. No, eso no es rezar. La oración es libre. Rezas cuando el Espíritu te ayuda a rezar. Rezas cuando sientes en tu corazón la necesidad de rezar. Y cuando no sientes nada, detente y pregúntate, ¿por qué no siento el anhelo de rezar? ¿Qué está pasando en mi vida? Sento io la voglia di pregare? Cosa succede nella mia vita? El Papa explicó que el Espíritu Santo no se resiste a la oración y que ayuda a los fieles a orar de mejor manera. El Santo Padre añadió que la oración de intercesión es gratuita y desinteresada y por ello se multiplica. Con estas palabras invitó a los fieles a rezar por el bien del otro durante el año jubilar. Para finalizar su audiencia general, el Papa pidió a los presentes en la Plaza de San Pedro rezar un Ave María por Valencia. Ave María, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno. En Roma, Paola Riaza, EWTN Noticias. Vamos a una pausa y al volver. En Nigeria, otro sacerdote fue secuestrado mientras el rector de un seminario sigue en manos de delincuentes que exigen dinero por su liberación. Además, Cáritas del Perú inicia campaña anual de recolección de fondos en favor de la gente en extrema pobreza. Entérese cómo donar en Perú y desde el extranjero. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. En Nigeria, otro sacerdote fue secuestrado. Se trata del padre Emmanuel Azubuike, párroco de Santa Teresa Oboyode en el estado meridional de Imo. Según la diócesis de Okigwe, el padre fue tomado cautivo el 5 de noviembre cuando regresaba a su parroquia. La diócesis pide ferviente oración por la seguridad y liberación del sacerdote. Por otro lado, sigue en manos de delincuentes el rector del seminario menor de Ajenegabode, al sur de Nigeria. El padre Thomas Oyode se entregó como rehén en lugar de 2 seminaristas el 27 de octubre pasado. Alrededor de $120,000 por su vida piden los captores. Nigeria lucha contra una oleada de violencia y secuestros por dinero.
Y ahora me acompaña el secretario general de Cáritas del Perú, el señor Manuel Guapaya, que está aquí para hablarnos de la campaña Mira con el Corazón y Actúa con Generosidad. Señor Manuel Guapaya, un gusto tenerlo en EWTN Noticias. Muchas gracias, Nati. Agradecido de todas maneras por estar acá y poder tener la posibilidad de difundir sobre nuestra colecta nacional y también especialmente sobre lo que hace Cáritas aquí en el Perú y algo en el mundo, ¿no? Es una gran labor la que realizan realmente. Coméntenos, señor Guapaya, ¿cuáles son los focos principales a los que va a ir destinado el dinero que recauden de esta colecta? Sí, la idea de esta segunda colecta nacional es que nosotros, la meta que nos hemos propuesto es 1 millón de soles. La posibilidad, sabemos que 1 millón es un monto igual que no cubre todo lo que quisiéramos, digamos, pero es el inicio de este camino. Y los fondos van a tener 2 finalidades principales. Lo primero es, nosotros vivimos en un país donde todos los años tenemos algún desastre natural, algún problema, alguna plaga, algo. Y siempre hay una necesidad de urgencia, ¿no? El año pasado tuvimos el Yaku, este año hemos tenido las heladas, hemos tenido desbordes de algunos ríos, los incendios forestales, el problema del dengue. En cada una de las circunstancias y en cada una de estas situaciones de riesgo, Cáritas del Perú siempre está presente. La segunda parte de los fondos van a ser destinados, somos un país que los organismos mundiales, la ONU ha declarado al cierre del 2023 que vivimos en inseguridad alimentaria. El 52%, más del 52% de la población apenas logra cubrir dos alimentaciones en el día, ¿no? Eso significa que es un pueblo que vive esa inseguridad. Frente a eso también Cáritas quiere responder a través de pequeños proyectos de seguridad alimentaria. ¿Y de qué manera logran identificar estos lugares donde van a ir a colaborar a través de esta colecta? A ver, nosotros somos una organización que tenemos en el Perú 70 años casi. El próximo año cumplimos los 70, estamos ya camino hacia eso. Y a lo largo de nuestra historia hemos ido tejiendo una red y tenemos identificados, ¿no? Yo creo que ahí es un regalo que la Iglesia esté presente en todos los lugares y tenga mapeado, cada sacerdote conoce en su parroquia dónde hay necesidades, dónde hay un hogar, dónde hay una olla común. La Iglesia siempre tiene colectas permanentemente, pero como Cáritas del Perú es la segunda que se lanza, ¿no? El año pasado era igual, Mira con el Corazón, no apartes tu rostro del pobre. Hoy es Mira con el Corazón, actúa con generosidad hoy, ¿no? Es un llamado permanente, ¿no? Hemos pasado justamente el mes de las misiones, un mes que nos invita también a ser solidarios, ¿no es cierto? ¿Cuántos beneficiaron el año pasado? ¿Tienen un cálculo? A ver, nosotros con lo que recolectamos, hemos apoyado alrededor de 8.000 familias con el tema de las heladas, con vestimenta y todo para el frío. Hemos apoyado con kits de alimentos por el tema de los incendios forestales alrededor de 200 familias y hemos apoyado también en el sismo que sucedió en Carabalí, también hemos brindado un apoyo, ¿no? Lo otro que tenemos es que para aquellos que son nuestros conciudadanos pero que no viven ahorita en el Perú, o para la gente que conoce la labor de Cáritas en el mundo, no tenemos ninguna imposibilidad, digamos, para que no nos colaboren. Al contrario, entra a nuestra página web www.caritas.org.p y ahí en el botón donar los va a linkear directamente a los lugares donde pueden hacerlo con su tarjeta de crédito y ahí pueden convertirse incluso hasta en socios de Cáritas, ¿no? ¿Y aquí en Perú cómo sería la distribución? Aquí en Perú tenemos también la posibilidad de la página web www.caritas.org.p. Ahí van a encontrar en el botón donar nuestras cuentas también, que están acá. Son 2 cuentas en moneda nacional, moneda extranjera. Y tenemos algo que ya lo teníamos del año pasado, que es típico nuestro, el yape, ¿no? Que el yape o el plin, cualquiera de los dos, uno puede, está asociado al yape, pero desde el plin uno lo puede hacer, ¿no? Este es nuestro número, 996-379-390. No hay excusas, digamos, ¿no? Así que, y lo otro es que
el domingo 17 en las diversas parroquias van a encontrar voluntarios nuestros con unos chalecos rojos de Cáritas del Perú. Con esta alcancía van a encontrar también alguna propaganda alusiva al respecto y lo mismo van a encontrarlos en las calles, sobre todo en la capital. Una movilización completa entonces, señor Manuel Huapaya. Muchas gracias por la entrevista y ya saben a nuestros televidentes a colaborar con la campaña Mira con el Corazón y Actúa con Generosidad. Gracias por la entrevista, señor Manuel Huapaya. Muchas gracias, gracias por el apoyo y bueno, aquí estamos a disposición siempre. Mira con el corazón, actúa con generosidad hoy. Amigos, esto ha sido todo por hoy. Gracias por habernos acompañado. No dejen de seguirnos en las redes sociales, también de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, en Radio Católica Mundial y su programa Más que Noticias con un servidor. Hasta entonces.